Esta mañana vamos a continuar con la segunda parte de un sermón que empezamos el domingo pasado acerca de Lucas capítulo 2 y la narrativa de Simeón y Ana. Y entonces lo que vamos a hacer es leer una porción de Lucas capítulo 2 y luego entraremos en el bosquejo y en el sermón mismo. Lucas capítulo 2, vamos a empezar con versículo 25 hasta 33. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. A él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, entró en el templo, y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre se maravillaban de las cosas que se decían de él. El domingo pasado vimos que José y María vinieron a Jerusalén para cumplir dos ritos según la ley de Moisés. Uno para dedicar al primogénito al Señor, a Jesucristo, y otro para purificar a María después del nacimiento, después de dar a luz a un hijo. Y estaban ofreciendo sacrificios en el templo. Y vimos que es la dedicación o la consagración del primogénito era un recordatorio de la Pascua, cuando el ángel de la muerte pasó sobre las casas de Israel y no mató a sus primogénitos, sino mató a los egipcios y sus primogénitos, y así Dios rescató a Israel, derrotó a los egipcios, y Dios había establecido que los israelitas consagren a sus primogénitos para recordar la salvación de Dios para Israel en aquel tiempo. Y vimos que María ofreció un sacrificio para purificarse y que ofreció un sacrificio menor porque no eran ricos, eran pobres, y Dios había establecido una ley para los que no podían comprar un cordero, podrían ofrecer tórtolas o pájaros pequeños en lugar de un cordero. Y vimos que cuando vinieron al templo, Simeón, un extranjero, se acercó a ellos y expresó las palabras que acabamos de leer. Él claramente mira al niño y toma las palabras de las Escrituras en Isaías y las aplica las palabras de Isaías a este niño. Este niño es el siervo del Señor. Este niño es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a continuar donde pausamos, porque Simeón dice más. Y vamos a estudiar lo que él dice, y luego vamos a estudiar lo que las Escrituras dicen acerca de Ana después. Ahora, vamos a estudiar dos puntos. Número 1, puesto para contradicción y revelación. Vemos en esos versículos que Jesucristo fue puesto o preparado para contradicción y revelación. ¿Qué significa esto? Pues vamos a ver. Lucas capítulo 2, versículo 34 y 35. Y Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: He aquí, Jesucristo, el niño, es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha,
para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones, y una espada traspasará tu misma alma. Entonces, después de identificar al niño como el siervo de Jehová, el Mesías, ahora Simeón anuncia algo del futuro. Él está anunciando de antemano cómo será la vida de este niño, cómo será su vida. Simeón anuncia por el Espíritu Santo cómo será su vida. Y vemos entonces, primero, punto número 1, el Cristo es una figura polarizador. El Cristo es una figura polarizador. No sé si ustedes conocen bien esa frase o ese término, una figura polarizador. Nosotros en el globo de la Tierra tenemos un polo norte y un polo del sur, ¿verdad? Y son completamente opuestos. Si estás en el polo norte, no estás en el polo sur. Si estás en el polo sur, no estás en el polo norte. Son completamente distintos y separados. Entonces, una figura polarizador significa algo que divide un grupo de personas o un grupo de cosas. Divide este grupo en dos grupos distintos, completamente distintos. Una figura que separa a un grupo para que sea dos grupos distintos completamente. Si yo les digo, sígueme, vamos al polo norte, y otra persona dice, sígueme, me voy al polo sur, los dos grupos van a separarse y van a ser completamente distintos. Y el Cristo es una figura así, una figura polarizador. Tu relación con Él o te guía a una dirección u otra dirección completamente diferente. Y Simeón aquí en estos versículos le dice a María que Jesús será una figura polarizador, porque dice que Él es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Esas son palabras opuestas. Levantarse y caerse son completamente diferentes. Pero también dice que Jesucristo será señal que será contradicha. Que no es fácil entender lo que esto significa, pero otras traducciones lo expresan como Él será una señal contra la cual muchos hablarán en contra de esa señal. Eso es una señal demostrando, una señal comunica, soy así, o soy esto, o una señal te indica algo, como en la calle, una señal verde te comunica ve, y una señal rojo te comunica para, o pare. Así también Jesucristo es una señal, pero es tal señal que muchos dirán no. Muchos rechazarán su mensaje, muchos contradecirán. La palabra contradecir, decir en contra. Jesucristo es una figura polarizador. Muchos se levantarán, otros caerán. Él será una señal que provoca conflicto. Muchos contradirán la señal de Jesucristo. Recuerden, durante el ministerio de Jesucristo, Él pregunta a los discípulos, ¿quién decís que soy? Y también les pregunta, ¿qué dicen los hombres acerca de mí? ¿Quién dicen ellos que soy yo? Y hay muchas opiniones. Unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista y otras opiniones más. Entonces vemos en la vida de Jesucristo el cumplimiento de esa predicción, que Jesucristo será una figura polarizador. Y vemos también en el ministerio de Jesucristo que en los mismos momentos en que Jesucristo les pregunta a los discípulos quién dicen que soy, en aquellos mismos tiempos dice que muchos se apartaron de Él, porque dicen duras palabras son estas de Jesucristo. Y muchos
abandonan a Jesucristo. Muchos salen, no quieren juntarse con Él. El Cristo es una figura polarizador. Y si nosotros decimos polarizador, es porque las reacciones son muy distintas. Los fariseos no solamente rechazan a Jesucristo, los fariseos quieren matar a Jesucristo y lo hicieron, lo mataron, lo asesinaron. Los fariseos mataron a Jesucristo. Él fue puesto para contradicción y revelación porque era una figura polarizador. Cuando Jesús entró en Jerusalén, vemos reacciones muy distintas. Primero, la muchedumbre, la multitud están aplaudiendo. ¡Oh, Hosana a Dios! Nuestro Salvador ha llegado. Y un día después, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Ellos quieren matar al Señor. Entonces vemos vez tras vez el cumplimiento de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, por medio de Simeón, anuncia de antemano que Cristo será una figura polarizador, y lo vemos confirmado en los evangelios. Lo vemos confirmado en la palabra de Dios. Segundo, Jesucristo es puesto para contradicción y revelación. Segundo, la incredulidad de Israel fue anunciada de antemano. Simeón dice que muchos levantarán, otros caerán con relación a Jesucristo. Y Simeón, así como citó a los profetas para decir que Jesús es el siervo de Jehová, así también Simeón está citando al Antiguo Testamento para anunciar cómo será la vida o el ministerio del Cristo. Por ejemplo, Isaías capítulo 8, 13 al 15. Dice: al Señor de los ejércitos, a Él trátenlo como santo. Y si Él es el temor de ustedes, y si Él es el temblor de ustedes, entonces Él será el santuario de ustedes. Pero, será piedra de tropiezo y roca de escándalo para las dos casas de Israel, red y trampa para los habitantes de Jerusalén. De entre ellos muchos tropezarán y caerán y serán quebrantados, quedarán atrapados y apresados. Noten el lenguaje de caer, el lenguaje de encontrar algo y luego caer sobre él. También Isaías 28, 16. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios: he aquí que yo pongo como cimiento en Sión una piedra probada, una preciosa piedra angular es puesta como cimiento. El que crea no se apresure. Qué bueno, Dios ha puesto una piedra en Jerusalén, una piedra preciosa, una piedra importante. Salmo 118, 22 al 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal del ángulo. De parte del Señor es una maravilla a nuestros ojos. El Antiguo Testamento enseña que cuando viene el Señor, cuando viene Jesucristo, será la piedra angular de Dios para construir un edificio nuevo, un templo nuevo para toda la humanidad, que es la iglesia. Pero ¿cómo pasará? Pues pasará por la incredulidad de Israel. Ellos van a tropezar sobre esta piedra. Jesucristo será una fuente para unos, para vida eterna, y para otros será la causa de su reprobación, será la causa de su condenación. Ellos van a caer sobre Jesucristo. El Antiguo Testamento había anunciado siglos antes que muchos de los israelitas rechazarían a Jesucristo. Su incredulidad fue anunciada de antemano, y Simeón está señalando a María que Jesucristo, su vida será una vida no fácil. Muchos levantarán en relación a Él, pero muchos caerán
en relación con Él. Y esto cumple las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. Y no tenemos tiempo para investigarlo, pero Pedro en Hechos capítulo 2, en el sermón en Pentecostés, hay también Pablo en particular, Romanos 9 al 11, esos capítulos. En muchos lugares, primero de Pedro, Efesios, los apóstoles explican que la incredulidad de Israel había sido anunciada hace siglos. Entonces no es una sorpresa que muchos de los israelitas rechazaron a Jesucristo. El Antiguo Testamento promete un remanente creerá en Jesucristo. Un remanente de Israel será salvo. María está escuchando que su niño, su bebé, experimentará un ministerio o una vida difícil. No será un Mesías a quien todos abracen. No será un Mesías que tiene la aprobación de todo el pueblo. No, muchos caerán con relación a tu hijo María. Y muchos rechazarán. Será una señal que es contradicha María. Y por eso Simeón le avisa, una espada traspasará tu misma alma. Tú serás testiga de mucho sufrimiento para tu niño, para tu hijo. Él sufrirá mucho y tú sufrirás como su madre. Ella misma vio la crucifixión de su hijo, Jesucristo. Qué dolor para una madre. Obviamente para un padre también, pero José no vivió para ver todo el sufrimiento de su hijo. María sí vio el sufrimiento de su hijo y su Señor. Pero ella vio también la resurrección de su hijo. Eso no niega, sin embargo, el dolor que ella experimentaría. Simeón está anunciando de antemano cómo será la vida de este niño. Para él habrá conflicto. Para él habrá unos que creen y otros que no. Y para ella será una causa de dolor para su alma. Ella sufrirá, no exteriormente, ella no sufrió en cuerpo, pero sufrió mucho en su corazón, en su alma, por el dolor de su hijo, por el sufrimiento de su hijo, Jesucristo. Hermanos, esto nos enseña, punto número 3, que tu reacción a Jesucristo revela tu corazón. Simeón dice que la señal Jesucristo, que será contradicha, etc., tiene un propósito para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Al enfrentarse con Jesucristo, uno tiene que decidir qué creer o qué hacer. ¿Quién es y cómo debo reaccionar? ¿Quién es este? Todos nosotros tenemos que responder a esta pregunta. ¿Quién es este? Este que fue encarnado, este que murió, este que resucitó de los muertos. ¿Quién es y cómo voy a reaccionar? Nuestra reacción revela nuestro corazón para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Herodes, los fariseos y mucho más, ellos conocían la ley y los profetas. Ellos conocían muy bien a Isaías y ¿cómo se dice? Miqués. Sí. Ellos conocían bien los profetas y la ley y las escrituras del Antiguo Testamento. Muy bien. Pero cuando vino el Cristo, ¿cómo reaccionaron? ¿Cómo reaccionaron? No confiaron en Jesucristo. Lo odiaron. Procuraron matarlo. Y exteriormente,
un fariseo parece igual a todos los judíos. Judíos, externamente, tienen el mismo parecer. Así también en una iglesia. Somos seres humanos, somos gente. Pero hay diferencias entre nosotros. La diferencia es nuestra reacción a Jesucristo, que revela algo interior. Nuestra reacción a Jesucristo revela el corazón para que sea descubierto el pensamiento de muchos corazones. ¿Quién dices que soy? Pregunta Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, dijo Pedro. Y nosotros también tenemos que confesar la misma fe en el mismo Cristo. Quizás conoces todos los hechos, todos los detalles, toda la historia de Jesucristo, pero no confías en Jesucristo. Los fariseos conocían más que tú, pero no confían en Jesucristo. Su corazón fue descubierto, revelado por Jesucristo. Su reacción a Él reveló su corazón. Jesucristo nació de una virgen. Jesucristo en su ministerio hizo muchos milagros y enseñó con autoridad. Él resucitó de los muertos y aún así no creyeron. ¿Qué más pudo haber hecho para dirigirles a la fe? Nosotros tenemos el testimonio de las Escrituras, que Jesucristo fue encarnado, que vivió, que enseñó, que hizo todos los milagros y todas las señales, que murió, que resucitó de los muertos. Y muchos dirán, ¿y qué? No lo creo. No lo creo. Tu reacción a Jesucristo revela tu corazón. Al decirlo así, nadie puede esconderse. En la iglesia, todos somos gente amable. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Somos iguales. Pero esta pregunta revela interiormente la realidad. Y nadie puede esconderse de la pregunta, ¿cómo responderás? ¿Cómo reaccionarás a las verdades de la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo? Él fue puesto para caída y para levantamiento, puesto para señal, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Unos abrazan a Jesucristo por la fe, otros rechazan a Jesucristo por la incredulidad. Debemos ser como María, debemos ser como Simeón, debemos ser como Ana, como los pastores, como los sabios que vinieron a Jesucristo y glorificaban a Dios. Este es el Cristo, este es el siervo de Jehová, este es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, este es la consolación de Israel y la luz para las naciones, este es el Mesías de Dios. Todos los que dicen esto, todos los que dicen, este es el Mesías, creen en Jesucristo. Y ahora su corazón también es revelado, es un corazón que ama a Dios y ama a su Hijo Jesucristo y tiene su Espíritu Santo. Tu reacción a Cristo revela tu corazón. Ahora bien, hermanos, vamos a pasar al segundo punto. Hemos visto que Jesús fue puesto para contradicción, un ministerio en conflicto con otros, y que fue puesto para revelación. Su ministerio revela el corazón de muchos, o los corazones de muchos. Simeón lo anuncia antes de que pase. Es una profecía.
porque el Espíritu Santo habló por medio de él. Ahora la narrativa cambia. Vamos a decir adiós a Simeón y vamos a encontrar a Ana. Punto número 2. Avanzada de edad y de gracia. Lucas capítulo 2, 36 hasta 39. María y José, pobrecitos, muchos extranjeros están acercándose y tomando el niño. Oh, este es el Mesías. Oh, este es el Mesías. Por favor, no toques mi niño. No sabemos si Ana tomó al Señor en sus brazos, no nos dice esto. Pero Ana se acerca a ellos. Lucas capítulo 2, 36 hasta 39. También estaba allí, en el templo, la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su matrimonio, y había quedado como viuda hasta 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo con ayunos y oraciones de noche y de día. En la misma hora, acudió al templo y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana es una figura interesante, una persona interesante. Se llama una profetisa como Miriam, la hermana de Aarón, en el Antiguo Testamento. Y esto significa que el Espíritu Santo había hablado por medio de ella en alguna manera, en algún momento. Pero es interesante que aunque tiene el título profetisa, no dice nada en esta narrativa. No hay una citación de las palabras de Ana. Ella no dice ni una palabra, o pues no fue recordada, no fue grabada una palabra de ella. Pero sabemos que ella dio gracias y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban, pero no tenemos sus palabras específicas. Pero Lucas dedica la mayoría de su tiempo a la edad de Ana, que es muy interesante. Tenía 84 años de edad, y nos dice que había estado casada por 6 años. Entonces es probable que a los 22 o 23 años su marido había muerto, y ya había pasado 60 años como viuda. 60 años como viuda. Y Lucas nos dice que ella dedicó sus años como viuda a adoración. Ella se dedicó a adorar a Dios en el templo con ayunos y oraciones. ¿Qué podemos aprender de estos versículos? Pues por lo menos 5 puntos. Por lo menos 5 puntos. Número 1. Una larga vida. ¿Una vida larga? ¿Cuál es mejor? ¿Una vida larga? Una larga vida. Una vida larga. Una vida larga. Una vida larga. Una vida larga dedicada al Señor es una buena vida. Es una buena vida. Las Escrituras describen a Ana como muy contenta. Muy contenta. Ella se dedicó a orar y ayunar, es decir, a adorar a Dios. Y nos dice que ella dedicó 60 años a esto. Una persona no hace algo así si no le gusta. Ella escogió hacer esto. ¿Por qué? Porque como hemos dicho en otros sermones, la suprema bendición para el hombre, la suprema felicidad del hombre se encuentra ¿en qué? No en qué, ¿en quién? En Dios. Dios es la bondad misma,
entonces no hay una bendición como Él. Él es la suprema bendición del hombre. Nosotros encontramos en Él nuestra suprema bienaventuranza. Por eso, Ana, dedicándose 60 años al Señor, ella está dedicándose a lo que más satisface al alma. Ella se dedica a lo que más satisface al hombre y el corazón del hombre. Ella oró al Señor, ayunó para el Señor, para enfocarse en adoración a Dios. Y vemos entonces que ella era de edad avanzada, pero también de gracia avanzada. Avanzada no solamente de edad, sino también de gracia. Ella había crecido, madurado mucho en el Señor por su dedicación a la adoración de Dios. Si tú le preguntas, Ana, esos 60 años son mal gastados, ella se reiría y diría, no, claro que no son mal gastados. He estado en comunión con mi Dios. ¿Qué es mejor que esto? ¿Los Dodgers? No. ¿El fútbol? No. Ella era de edad avanzada y de gracia avanzada. Ella no se arrepentiría de sus años dedicados al Señor. Las Escrituras no critican a Ana, ni al contrario, aprueban, nos dan a Ana como un ejemplo. ¿Por qué mencionar la edad de ella? Sino para decir, ella se había dedicado al Señor por tanto tiempo. Es interesante que ella parece anciana, pero energética. Tiene energía. Porque ella ve al niño y luego da gracias y quiere hablar con fulano y con fulana y quiere hablar con todos. Y en mi mente ella era muy delgada porque ayuna. Entonces esa anciana, ha subido del Señor Jesucristo. Ella está hablando con todos. No estoy criticando. Ella es una figura muy interesante. Y su energía proviene del Señor. Ella ve al niño como Simeón. Ve al niño y ella sabe, es el Mesías. Es el cumplimiento de las promesas del Señor. En la misma hora acudió al templo, y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Este niño, ¿lo ves? Es el Mesías, es el Cristo, es el Hijo de Dios. Hermanos, en este punto, quiero animarles a seguir el ejemplo de Ana. Si no hay nadie que recuerda tu nombre, si no hay nada quien recuerda tu cara, si todos los recuerdos de tu vida en esta tierra desaparecen, si son perdidas, si no dejas nada para las generaciones siguientes, muchos pensarán que no eres o no eras importante, o que eras un fracaso en la vida. Pero si dedicaras tu vida en devoción a Dios, fue una vida buena, una vida de valor, de gozo y podríamos decirlo de éxito, una vida que merece muy bien, que merece la respuesta o la reacción muy bien. En el templo estoy seguro que había muchas personas importantes, ricos. Nosotros no conocemos sus nombres, pero conocemos a Ana, porque ella se dedicó al Señor y amó al Señor. Y
Si tu sepulcro dice hombre rico y otro dice mujer que amó al Señor, ¿cuál es mejor? Nosotros sabemos. Una vida larga dedicada al Señor es una buena vida. Segundo, el gozo y la esperanza deben aumentarse con la edad. Ella era avanzada de edad, pero su gozo y su esperanza había crecido a lo largo de los años. Al envejecerse, los ojos no ven tan claramente, los músculos no tienen la misma fuerza, los huesos tampoco tienen la misma fuerza, ¿verdad? Yo lo veo también. Pero las Escrituras nos dicen que el hombre interior se va renovando. Aún mientras el hombre exterior se va desgastando, deteriorándose. Y nosotros vemos en Ana esa verdad confirmada. Su cuerpo, estoy seguro, por ayunos y por edad, era muy débil. Pero su corazón, su hombre interior, su alma, su gozo, su esperanza, todo eso había crecido. Como dice el salmista, en su vejez fructificarán. Aún en su vejez, dice el salmista, fructificarán los que son plantados en los atrios del Señor. Ella es el cumplimiento de aquel salmo, o un ejemplo del cumplimiento. Entonces, hermanos, les animo que crezcan en gozo y que crezcan en esperanza en proporción con sus años. Es algo común oír de un anciano descontento. Nosotros en inglés decimos grumpy. A grumpy old man. Un anciano, un viejo descontento, infeliz, siempre enojado, irritado, porque en su mente ha sufrido tanto y todo molesta a este viejo. Nosotros conocemos por lo menos a uno. Al mirar en el espejo lo ves. No debemos ser así. No debemos ser así, hermanos. La proporción de nuestros años debe aumentar nuestro gozo y nuestra esperanza, como Ana y como Simeón. Esto no significa que ella nunca se enojó o que Simeón nunca se enojó. Obviamente no eran perfectos, pero tenían un gozo verdadero en el Señor, una esperanza verdadera en el Señor. Y hablaba del niño. Simeón, Ana, ¿cuál es común entre los dos? El niño. Su esperanza y su gozo para los dos proviene del Señor, del niño, y las promesas de Dios acerca de Él. Nosotros también, en todas edades. Ustedes tienen diferentes edades, yo también. Nosotros tenemos en común el mismo Señor y las mismas promesas de Dios acerca de Él. Entonces tenemos una fuente común de gozo y esperanza. Los ancianos, los viejos, han tenido más tiempo para profundizarse en este gozo, en esta esperanza en el Señor. Entonces, maduren, hermanos, pero no endurezcan. ¿Me entienden? Maduren en el Señor, pero no endurezcan, no sean duros y descontentos y irritados y
mi cuerpo me duele y no puedo hacer las mismas cosas como en los años anteriores y el mundo es muy diferente de mi niñez y todo está cambiando y no entiendo la tecnología y no puedo manejar y hay muchas cosas para irritarnos. No lo niego, pero hay una causa de gozo y esperanza en el Señor que sobrepasa las irritaciones de este mundo. Ana probablemente dijo, ¿por qué construyeron el templo en una loma? Él tiene que ascender al templo todos los días. Oh, mis huesos, mis rodillas paralizadas. No, ella dice, me voy al templo. Número 3. Los ancianos o los viejitos tienen una responsabilidad especial para utilizar o aprovecharse de su experiencia. La edad no es una garantía de la madurez, tristemente. Ser viejo y ser sabio o maduro no son iguales. Pero los que sí son viejos tienen una oportunidad para ser maduros que los jóvenes no tienen. Porque los viejos tienen experiencia. Han visto mucho en la vida. Tienen décadas de experiencia. Y los jóvenes no pueden tener la misma experiencia al ser jóvenes. No es una crítica, no estoy criticando a los jóvenes, no pueden tener experiencia. Esto significa que los viejos tienen algo, un recurso, que los jóvenes no tienen ni pueden tener. Esto obliga a los viejos a usar este recurso, a utilizar este recurso para el bien de los jóvenes. Nosotros hemos recibido algo, la experiencia de la vida, debemos utilizarla, aprovecharnos de esto para el bien y el beneficio de los jóvenes y de otros. Entonces, puede ser de mucha bendición para un joven o una joven cuando una persona más avanzada de edad dice, yo también he pasado por esto. Yo he visto esto. No significa que lo que pasa después será exactamente igual como el pasado, pero no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, les animo, hermanos, que a ustedes que son avanzadas de edad, viejos, les animo que utilicen, que no malgasten su experiencia, que ustedes pueden compartir su experiencia con hermanos en Cristo, obviamente con sus hijos y sus nietos y sus bisnietos y más. Lo malo es que los jóvenes frecuentemente no quieren escuchar. Eso es otro problema. Pero si ustedes no hablan, no hay nada para escuchar, no hay nada para oír. Entonces, ustedes son un recurso. Hay muchas personas que quieren tomar a los viejos y ponerlos aparte. No queremos, es mucho trabajo cuidar para ustedes. Entonces, los jóvenes frecuentemente no quieren nada con los viejos. No debe ser así, ni en la familia ni en la iglesia. Ustedes tienen ventajas y recursos que son valuables, que tienen valor. Y nosotros, los jóvenes y los demás, podemos beneficiar mucho de su experiencia y su sabiduría. Les animo que utilicen este recurso. Brevemente, hermanos, número 4, no lo incluí en el boletín, pero versículo 39 de Lucas capítulo 2, déjenme leerlo, es un versículo. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor,
La narrativa empieza con su llegada a Jerusalén para cumplir lo que la ley había proscrito y termina con un formulario que dice ellos han cumplido todo lo proscrito por la ley de Dios. Y quiero que veamos que nosotros tenemos menos obligaciones, no vivimos bajo el yugo de la ley de Moisés, tenemos menos obligaciones ceremoniales, no es necesario circuncidarse y apartarse de ciertas comidas y toda la ley de Moisés no nos aplica, la ley ceremonial. Pero nosotros debemos ser igualmente diligentes como los santos del Antiguo Testamento. Dios nos ha dado una vida, digamos, más fácil. Debemos ser tan diligentes como ellos. Ellos cuidadosamente guardaron la ley del Señor en muchas cosas exactas y precisas. Dios no nos libró de aquella ley para que vivamos en pecado, para que vivamos como queramos. Debemos ser tan obedientes, tan diligentes, aunque Dios nos haya dado una ley más fácil. Número 5, finalmente. Una multitud de testigos y testimonios exige la fe. En versículo 31 dice que Dios había preparado en presencia de todos los pueblos a Jesucristo. Él fue preparado en presencia de todos los pueblos. Todos los pueblos pueden ver a Jesucristo. En versículo 32, Jesucristo es luz para revelación de las naciones. Versículo 38 dice que Ana habló con todos acerca del niño. Entonces, hermanos, el Evangelio tiene una multitud de testigos y testimonios. En aquel tiempo, la naturaleza testificó acerca del nacimiento del Señor en la estrella, que los reyes magos o los sabios del oriente vieron esa estrella y vinieron al Señor. La naturaleza testificó. Los ángeles vinieron para testificar. Los extranjeros que vieron testificaron. Los ricos vinieron. Los pobres, los pastores, hombres, mujeres. Tenemos a la naturaleza, los ricos, los pobres, los hombres, las mujeres, los ángeles, extranjeros, todos diciendo, este niño es el Señor Jesucristo, es el Señor, es el Mesías de Dios, el nacimiento virginal. Todas las escrituras del Antiguo Testamento. Y luego la muerte del Señor, o sus milagros, su enseñanza, su muerte, su resurrección. Y Pablo dice, todo esto no fue hecho en una esquina, no fue hecho en un lugar escondido. Dios cumplió todas sus promesas. Jesucristo hizo todas esas cosas públicamente. Una multitud de testigos y testimonios exige la fe. Eso es el punto, el propósito de los evangelios, para que creamos en Jesucristo, para que creamos que Jesús es el Cristo y así en Él tengamos vida eterna. La conclusión entonces es, ¿creerás el testimonio? ¿Creerás el testimonio acerca de Jesucristo? Jesús, el Cristo. Al llamarlo Jesús, reconocemos es el Salvador. Al llamarlo Cristo, reconocemos es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Es el Hijo de Dios, el Hijo encarnado. Una multitud de testigos y testimonios exige la fe. La incredulidad significa rechazo todos estos testigos y rechazo todo el testimonio. Es falso. Son falsos testigos y sus testimonios son falsos. Eso es la incredulidad.
y significa Dios es falso, Dios es mentiroso, porque Dios preparó todo eso, Dios anunció todo eso por su Espíritu Santo. Estamos hablando de un testimonio que empieza en Génesis 3 y termina en el nacimiento de Jesucristo y obviamente más. Estamos hablando de no siglos, milenios de testimonio. Milenios y siglos de testimonio. Pero el incrédulo dice, milenios de testimonio falso y testigos falsos. No es así. Como Simeón y Ana ven al niño y dicen, este es el Mesías, esta es la consolación de Israel, este es el Salvador de Israel y las naciones como nosotros, los gentiles, los pueblos de la tierra, nosotros. Y decimos nosotros, gracias a Dios, que su salvación alcanzó a nuestros países y nuestro tiempo por la proclamación y la predicación del Evangelio. Y gracias a Dios que, como ya hemos dicho, somos unidos con Simeón y Ana. Creemos en el mismo Cristo. En el mismo Cristo. Y así somos unidos con todo el Antiguo Testamento. Y todos los santos en todos los lugares, en todos los idiomas, en todos los tiempos. Tenemos el mismo Padre, el mismo Salvador y el mismo Espíritu Santo. Amén. Oremos.